All right. Well, good morning, church. Buenos días, iglesia. Good morning, church. Buenos días, iglesia. Does anyone know what book we're going to be in this morning? ¿Alguien sabe qué libro vamos a estudiar esta mañana? There you go. The book of John. Así es, el libro de Juan. I would hope so. Eso espero. We've been studying now for 23 weeks. Hemos estado estudiando por 23 semanas We're a little over a third of the way y through. estamos un poco más de un tercio del camino. I was looking a little bit ahead Estaba mirando un poco adelante and counting how many weeks we have left in the year. y contando cuántas semanas nos quedan en el año. And I do think we'll finish before Y 2026. creo que vamos a terminar el libro de Juan antes del año 2026. It'll be close. Estaremos cerca, dice. But we should finish before. Pero deberíamos terminar antes. How many of you have spent over a year deeply studying one book of the Bible? Pero en serio, ¿cuántos de ustedes han pasado más de un año estudiando en profundidad un libro de la Biblia? Well, what a joy. ¡Qué alegría! And how well we'll know the book of Y John. qué bien vamos a conocer este libro de Juan. It's good to read the whole Bible Es bueno leer toda la Biblia, a little more un broadly, poco más en general, bird's eye view. como de imagen grande. We're then able to see how all of God's word Podemos ver entonces cómo toda la palabra de is Dios connected and has one grand purpose. está conectada y tiene un gran propósito. That's why we have the Bible reading plan that we're doing together. Por eso tenemos el plan de lectura de la Biblia que estamos haciendo juntos. It's going to take us through the whole Bible. Nos lleva a través de toda la Biblia. But it's also good to analyze and deeply study Pero también es bueno analizar y estudiar profundamente and pray through smaller chunks and sections of y Scripture. orar a través de porciones y secciones más pequeñas de las Escrituras With a microscope. con un microscopio. And that's what we're doing on Sundays. Y eso es lo que estamos haciendo los domingos. And it can also be good to look at themes in Scripture. También puede ser bueno examinar a veces los temas de las To Escrituras. see what the whole Bible A communicates ver lo que toda la Biblia dice about certain sobre topics. ciertos temas. And that's what we're doing with our Essentials class. Y for eso es example. lo que estamos haciendo, por ejemplo, en nuestra clase de esenciales. But all of it Pero todo esto is so that we will be rooted in God's Word. es para que estamos arraigados en la palabra de Dios. So it will be the foundation for all that we do. Que sea la fundación de todo lo que hacemos. So if you have your Bibles, Así que si tienen sus Biblias, and I hope that you y do, espero que sí, open them to John chapter 7. abren en Juan capítulo 7. As always, we'll read them, Como siempre, vamos a leer primero and then we'll pray over them y together. luego oraremos juntos sobre ellas. Entonces, Juan 7, 25 a 36. Creo que va a estar en la pantalla también. Empezando con 25. La palabra de Dios. Dice, entonces, algunos de Jerusalén decían, ¿no es este al que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dice nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz, ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él, y él me envió. Procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Los fariseos oyeron a la multitud murmurando esas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Pero Jesús dijo, por un poco más de tiempo estoy con ustedes.
Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán. Y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse este que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho? Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no podrán ir. All right, let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, we come to your word today venimos a tu palabra hoy as broken sinners, como pecadores quebrantados, but hungry to know more of you. pero con hambre de conocerte más. Teach us your glorious truths. Enséñanos tus gloriosas verdades, Rid us of our sin. limpiarnos de nuestro pecado, Unite us as a local body. únenos como un cuerpo local, Equip us to do your will equípanos para hacer tu voluntad and empower us to carry it out. y danos el poder para hacerlo. All that you might be glorified. Todo para que seas glorificado. Amen. Amén. All right. So we're going to approach this passage a little bit differently. Muy bien, vamos a analizar este pasaje un poco diferente. This passage is similar to ones we've seen already. Este pasaje es similar a otros que ya hemos visto. It is the response of the people to the claims Es of la Jesus. respuesta de la gente a las declaraciones de Jesús. We see some who believe, Vemos a algunos que creen and we see some who reject. y vemos a otros que rechazan. But in both, we see some confusion. Pero en ambos casos vemos cierta confusión. And their confusion is centered, I believe, Y su confusión se centra, yo creo, around verse 29. en el versículo 29. Let's read it one more time. Vamos a leerlo una vez más. It says, I know him, Dice, yo lo conozco for I come from him, porque procedo de él and he sent me. y él me envió. So he knows God, Así que él conoce a Dios, yet they don't. pero ellos no. And he's going somewhere, Y él va a un lugar, heaven, el cielo, that they cannot go. que ellos no pueden ir. So it's as if Jesus has access Así que es como si Jesús tuviera acceso to this place and to this a person este lugar y a esta persona that they don't seem to have access. que ellos no parecen tener el mismo acceso. And this is exactly what Jesus is trying to Y communicate. eso es exactamente lo que Jesús está tratando de comunicar. That's confusing them Eso los confunde and causing their y division. causa su división. And so that's what we're going to focus on. Y en eso es lo que nos vamos a enfocar. This idea that you have God in heaven over here, Esta idea de que tienes a Dios en el cielo por este lado and you have man y tienes al hombre living and walking the earth over here, viviendo y caminando por la tierra por este lado and Jesus in the middle y Jesús en el medio, as a bridge como un puente or as a mediator. o un mediador. Mediator. Mediador. That's the specific word I want to talk about Esa today. es la palabra específica de lo que quiero enfocar el día de hoy. This is something that we've actually been talking about in our youth Eso nights. es lo que hemos estado hablando durante las noches de jóvenes. It's something that we're going to talk about in the Es essentials algo que class vamos a hablar en la clase de esenciales because it's core to the gospel. porque es fundamental para el evangelio. Because if Jesus doesn't come as mediator, Porque si Jesús no viene como mediador, there is no gospel. no hay evangelio. So there are three questions that I want to ask and answer Así this que morning. aquí están las tres preguntas que quiero hacer y responder esta mañana. Number one, what is a mediator? Número uno, ¿qué es un mediador? Number two, why do we need a mediator? Número dos, ¿por qué necesitamos un mediador? And number three, how does Jesus? Y número tres, ¿cómo actúa Jesús como mediador? Does that sound good? ¿Suena bien? Okay, let's begin with the first of the questions. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. What is a mediator? ¿Qué es un mediador? And I'd like to just give a simple definition Me gus- using an illustration Me gustaría dar una definición sencilla usando una ilustración, or an example, un ejemplo. personal example. Es un ejemplo personal. When I moved to Guatemala Cuando me mudé a Guatemala a year and a half ago, hace un año y medio,
I had to abide by Guatemala's rules for residence. Yo tuve que cumplir las reglas de residencia de Guatemala. And for me as an American, Y para mí, como norteamericano, there were two options. había dos opciones. I could leave every 90 days to reset my visa, Podía salir cada 90 días para renovar mi visa, or I could start the process of residency. o podía iniciar el proceso de residencia. And because we plan on living here long term, Y porque planeábamos a vivir aquí a largo plazo, we decided to go with residency. decidimos hacer el proceso de solicitar mi residencia. That meant that I had to sign lots of paperwork, Significaba que tenía que presentar muchos papeles, sign lots of documents, firmar muchos documentos, show up for lots of in-person presentarme a interviews. muchas entrevistas en vivo. And the challenge Y el desafío for someone who didn't speak the language, para alguien que no habla bien el idioma, isn't familiar with the process, no está familiarizado con el proceso, and is just new to the y country, alguien nuevo a este país, is that I didn't know how to do all this. es que yo no sabía cómo hacer todas esas cosas. And so I had a problem, you could say. Entonces tuve un problema, se podría decir. I needed residency, Yo necesitaba residencia, but I was not able to do it on my own. pero no podía hacerlo por mi cuenta. Or maybe I could have tried, O tal vez podría haberlo intentado, but the stakes are pretty high. pero había mucho en juego. Residency is pretty La expensive, residencia es bastante cara, so I would have risked having to start the process over así again, que me habría arriesgado a tener que empezar el proceso de nuevo, or overstaying my o visa sobrepasar el límite de mi visa and having to pay even more y money. tener que pagar aún más dinero en multas. So what do you think I did? Entonces, ¿qué creen que hice? Found someone who could help me. Encontré a alguien que podía ayudarme. Found a lawyer, Encontré un abogado, tramitador, someone who knew Guatemalan law, alguien que conocía la ley guatemalteca, who had relationships with the que people, tenía conexiones con las personas, whom I needed to resolve my problem, con las que necesitaba resolver mi problema, someone who understood my situation. alguien que entendía mi situación, And so they acted as a mediator y él actuó como mediador between me and the Guatemalan government. entre el gobierno guatemalteco y yo. As someone who had the knowledge, Alguien que tenía el conocimiento, power, el poder and willingness y la voluntad to resolve a problem between two de parties, resolver un problema entre dos lados. a problem that we couldn't have resolved on our own. Ese es un problema que no podría resolver de mi propia cuenta. The government of Guatemala couldn't have gotten all my paperwork go- themselves. El gobierno de Guatemala no podría haber obtenido todo mi papeleo por sí mismo And I wouldn't have known what to give on my own. y yo no habría sabido qué dar por mi cuenta My broken con Spanish. mi español tan malo. Now, hopefully that helps us define the term Y mediator. espero que esto nos ayude a definir este término mediador. And really, it's pretty close to the biblical definition. Y realmente se parece bastante a la definición bíblica. I only want to make one general distinction before we move on, Solo quiero hacer una distinción antes de continuar, because we'll continue to define it as we answer our next question. porque seguiremos definirlo con con las próximas preguntas. But the distinction is this. Pero la distinción es esta. Every part of the example I use to define mediator Cada parte de este ejemplo que utilicé para definir mediador is magnified when we talk about it biblically. se magnifica cuando hablamos de ello bíblicamente. With biblical mediation, Con la mediación bíblica, the problem is a grave problem with grave el consequences. problema es un problema muy grave con consecuencias muy graves. My problem wasn't a grave problem, Mi problema no era muy grave, nor would it have had grave consequences. ni habría tenido graves consecuencias. With biblical mediation, Pero con la mediación bíblica, the two sides are opposed to one another. los dos lados se oponen entre sí. I wasn't opposed to Guatemala's Yo no me laws, oponía a las leyes de la residencia de Guatemala, nor were they opposed to ni me. ellos se oponían a mí. And then with biblical mediation, Pero con la mediación bíblica, the mediator is the only El- option, el mediador es la única opción, the only hope. la única esperanza. The lawyer that I used El abogado o tramitador que yo utilicé was one of many that could have helped me. fue uno de los muchos que podrían haberme ayudado.
And so here's how we can loosely define the term mediator. Entonces así es como podemos definir libremente el término mediador, According to the Bible, según la Biblia. the only person La única persona who could reconcile or resolve Que- opposition que podría reconciliar o resolver la oposición between two parties entre dos lados and prevent grave y consequences. evitar graves consecuencias. Now, we're going to fill that definition with a lot more detail, Ahora vamos a completar esa definición con Ah. muchos más detalles, but I hope it gives us a good framework to start. pero espero que nos dé un buen base para trabajar. So that brings us to our next question. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Why do we need a mediator? ¿Por qué necesitamos un mediador? We've talked about what we mean by mediator. Hemos hablado de qué es un mediador, Now it's important we answer the question, pero ahora es importante que respondamos a la pregunta, why do we need a mediator? ¿por qué necesitamos un mediador? And really, this is just the problem of sin. Y de verdad, este es solo el problema del pecado. Sin is the reason that we need a mediator. El pecado es la razón por la que necesitamos un mediador. It all goes back to the garden. Todo vuelve al jardín. Because in God's original design and plan for humanity, En el diseño y plan original de Dios para la humanidad, God walked with man in the garden. Dios caminó con el hombre en el jardín. Man was able to coexist with the very presence of El God. hombre podía coexistir con la presencia misma de Dios. There was no opposition between God and man. No había oposición entre Dios y el hombre. Everything as God created Todo lo que Dios creó was good. era bueno. So there was no need for a mediator. Por lo tanto, no había necesidad de un mediador. Man wanted to talk with God, Si el hombre quería hablar con Dios, he did, lo hacía, without fear of consequence. sin temor a las consecuencias. But what happened? Pero ¿qué pasó? Man sinned. El hombre pecó. Eve took fruit from the tree God commanded them not to eat from. Eva tomó del fruto del árbol que Dios había ordenado no comer, She gave to Adam, se lo dio a Adán. and he too ate from the tree he was Él commanded not to. también comió del árbol desde que había ordenado no comer. They disobeyed God. Desobedecieron a Dios. And in doing so, they declared their opposition Y al for him, hacerlo declararon su oposición a Él, their hatred for him. su odio hacia Él. This isn't just true for Adam and Eve. Y esto no solo es el caso para Adán y Eva, This is true for all people who've ever lived. es el caso para todas las personas que han vivido. All people have fallen short of the glory. Todos han caído y no alcanzan la gloria de Dios. That's Romans 3:23. Romanos 3:23. And if this is true of all people, Y si esto es cierto para todas las personas, then all people are living in opposition to God. entonces todas las personas están viviendo en oposición a Dios. Now, if we stop here, Ahora, si nos paramos aquí, we might be tempted to think, podríamos tener la tentación de pensar, well, maybe I can fix the problem. bueno, tal vez yo puedo arreglar este problema, We cannot. pero no podemos. Acts 4:12 says this. Hechos 4:12 dice, And there is salvation in no one else. en ningún otro hay salvación. This is in reference to Jesus, Esto se refiere a Jesús, who we'll talk about in a moment. de quien hablaremos en un momento. But then it says, Pero luego dice, for there is no other name porque no hay otro nombre under heaven bajo el cielo given among men dado a los hombres by which we must en be el saved. cual podamos ser salvos. Or Ephesians 2:8-9 says it this way. Efesios 2:8-9 dice, For by grace you have been saved. porque por gracia ustedes han sido Through salvados por medio de la And fe, this is not your own y doing. esto no procede de It is ustedes, the gift of God, sino que es un don de Dios, not a result of no works, por obras, so that no one can boast. para que nadie se gloríe. So every person who has ever existed has a problem of sin. Así que toda persona que ha existido tiene el mismo problema del pecado. Every person who has ever existed opposes God. Toda persona que ha existido se opone a Dios. And this problem Y este problema is not one that can be fixed by any man who has ever no lived, puede ser arreglado por ningún hombre que haya existido, or by any work that has ever been done by man. ni por ninguna obra que haya hecho un hombre.
which means lo que significa we need a que mediator. necesitamos un mediador. We need someone who is powerful enough Necesitamos a alguien que sea tan to poderoso protect us from the wrath para of God protegernos de la ira de Dios and gracious enough to y want. tan misericordioso para querer hacerlo. And this is who God promises in Genesis Y esto es 3:15 lo que Dios promete en Génesis 3:15, when he's speaking to the snake. cuando habla a la serpiente. He promises one who will come and crush the snake Promete a alguien que vendrá y aplastará a la serpiente as a como mediator mediador between man and God. entre hombre y Dios. But until then, Pero por mientras, we see temporary mediators. vemos mediadores temporales. God, in his gracious love for us, Dios, en su amor misericordioso por nosotros, provides these temporary mediators for two reasons. nos da mediadores temporales por dos razones. The first is that without them, La primera es que sin ellos we would be struck dead immediately. moriríamos de inmediato. Remember, God is perfectly just. Recuerden, Dios es perfectamente justo. His perfect and just presence cannot coexist with our dirty, sinful hearts. Su presencia perfecta y justa no puede coexistir con nuestros corazones sucios y pecaminosos, At least not without immediate sin consequences. consecuencias inmediatas. The second reason for them La segunda razón por ellos, estos mediadores temporales, is to foreshadow what Jesus would come to do. es prefigurar lo que Jesús vendría a hacer. Each mediator that God provides points to Jesus. Cada mediador que Dios provee señala a Jesús. This is important for us, Y eso es importante para nosotros, especially as we're reading the Old Testament in our Bible reading plan. especialmente mientras estamos leyendo el Antiguo Testamento en nuestro plan de lectura. It all points to Jesus' Todo coming. apunta a la venida de Jesús. It all foreshadows and prepares the way. Todo presagia o prefigura y prepara el camino para Jesús, For what Jesus is going to do, para lo que Jesús hará ultimately and finally. finalmente. So to answer our final question, Entonces, para responder a nuestra última pregunta, how does Jesus mediate? ¿cómo actúa Jesús como mediador? We're going to quickly look at 6 Old Testament mediators. Vamos a ver rápidamente 6 mediadores del Antiguo Testamento, mediadores temporales. And they're going to help us see how Y Jesus ellos nos van a ayudar a ver cómo Jesús would come to be our eternal mediator. es nuestro mediador eterno. It's going to be a lot, Va a ser mucho, but bear with me. pero tengan paciencia. It's all going to come Todo together se unirá to give a beautiful picture of who para Jesus darnos is una hermosa imagen de quién es Jesús and how he is our y mediator. cómo Él es nuestro mediador. All right, so let's start with the first 3, Bueno, comencemos con los 3 primeros, which are all people or positions. que son todas personas o posiciones. The first person or position was that of the prophet. La primera persona o posición fue la del profeta. A prophet was someone chosen by God Un profeta era alguien elegido por Dios to communicate God's message. para comunicar el mensaje de Dios. And so they were mediators in the sense that God spoke to them. Así que eran mediadores en el sentido de que Dios les hablaba And then they spoke to the people. y luego hablaban ellos al pueblo. So they mediated God's message, Así que mediaron el mensaje de Dios, which means that without them, lo que significa que sin ellos no one could have known God's message. nadie podría haber conocido el mensaje de Dios. And so this would have included Moses, Esto habría incluido a Moisés, Elijah, Elías, Isaiah, Isaías, Jeremiah, Jeremías, Daniel, Daniel countless y others. muchos otros. The next person or position La siguiente persona o posición would have been that of the priests. fue del sacerdote. The priests were those chosen by God Los sacerdotes eran elegidos por Dios to make atonement for the sins and purity of God's para people. hacer expiación por los pecados y la pureza
del pueblo de Dios. They served in the temple, Servían en el templo and they made sacrifices on behalf of God's people. y hacían sacrificios en nombre del pueblo de And Dios. so God used them Así Dios los usó to temporarily mediate the forgiveness of sins, como mediadores temporales sobre el perdón de los pecados. which means that without them, Lo que significa que sin ellos no one could have known any level of forgiveness or purity. nadie podría haber conocido ningún nivel de perdón o pureza. Now, the third and final person or position La tercera y última persona o posición would have been the kings. habrían sido de los reyes. The kings were chosen by God Los reyes eran aquellos elegidos por Dios to temporarily rule and reign over his people, para gobernar y reinar temporalmente sobre su pueblo, the Israelites. los israelitas. They were responsible for protecting, Eran responsables de proteger, unifying, unificar and advancing the y kingdom of Israel. avanzar el reino de Israel. Their purpose was to mediate inclusion into God's Su nation, propósito era mediar la inclusión en la nación de Dios, which means that without lo them, que significa que sin ellos no one could have been a part of God's covenant people. nadie podría haber sido parte del pueblo del pacto de Dios. And so this would have included Saul, Esto habría incluido a Saúl, David, David, Solomon, Salomón, Hezekiah, Ezequías, Josiah, Josías and many others. y muchos más. Now, before we continue, Ahora, antes de continuar, I just want to point out solo quiero mencionar that these were temporary mediators, que estos fueron mediadores temporales and they were imperfect y mediators. fueron mediadores imperfectos. They did not always do a great job, No siempre hicieron un buen trabajo, but their purpose was to mediate the message of God, pero su propósito era mediar the el forgiveness of mensaje de God, Dios, el perdón de Dios, and as the people of God. como el pueblo de Dios. And God used these people Y Dios usó a estas personas as sinful vessels como instrumentos pecadores to institute 3 additional mediators. para instituir 3 mediadores adicionales. The first was covenants. El primero fueron los pactos. God's covenants were communicated by Los prophets, pactos de Dios fueron comunicados por profetas and like the prophets, y al igual que los profetas, they mediated God's message. mediaron el mensaje de Dios. But the message of a covenant was specifically a message of promise. Pero el mensaje de un pacto era específicamente un mensaje de promesa. And so more than simply communicating God's Y así message, más que simplemente comunicar el mensaje de Dios, they communicated hope. comunicaban esperanza. Specifically a hope that one day Específicamente una esperanza de que algún día there will be an ultimate habría mediator un mediador final who would reconcile God's people para with himself. reconciliar el pueblo de Dios consigo mismo. The second institution La segunda institución would have been that of the temple. fue la del templo. This is what we've been reading about Eso es so far lo this que year. Right? hemos estado leyendo, ¿verdad? Ya en el libro de Juan. The construction of the temple La construcción del templo in all of its great con detail. todos sus grandes detalles. And what was the purpose of the temple? ¿Y cuál era el propósito del templo? To house God's presence. Habitar la presencia de Dios. It mediated the presence of God Mediaba la presencia de Dios dwelling with man. habitando con el hombre. Because otherwise, Porque de lo contrario, any man unlawfully in the presence of God cualquier hombre que estuviera ilegalmente en la presencia de Dios would be struck dead, sería matado. which was all men. Es decir, todos los hombres. And then lastly, Y por último, the final of the institutions, la última de las instituciones o Animals. mediadores animal sacrifices. era los sacrificios de animales. Why did God institute animal ¿Por sacrifices? qué instituyó Dios los sacrificios de animales? For the forgiveness of sins. Para el perdón de los pecados. The priests would go into the temple Los sacerdotes entraban en el templo
and sacrifice y animals sacrificaban animales so that the people of God might be forgiven of para their que el sins. pueblo de Dios pudiera ser perdonado de sus pecados. The death that they deserved La muerte que merecían ellos was temporarily passed on se to the animals. transmitía temporalmente a los animales. They mediated. Mediaban el perdón. Now, that might have seemed like a lot, Ahora, sé que eso fue mucho, so let me try to simplify where we are right now. así que quiero simplificar dónde estamos ahora. All people have sinned. Todas las personas han pecado. All people have created opposition with Todas God. las personas han creado oposición con Dios. An opposition that deserves eternal Una death oposición que merece la muerte eterna. as the only payment that can reconcile, Como el único pago que puede reconciliar, which no man can do. lo cual ningún hombre puede hacer. And so God, in His loving goodness, Entonces Dios, en su amorosa bondad, promises to send a mediator promete enviar un mediador to pay for our rebellion. para pagar por nuestra rebelión. But in the meantime, Pero mientras tanto, He gives temporary mediators Él da mediadores temporales in the form of people and en forma de institutions. personas y instituciones. And the people and institutions give people a temporary hope Y esas personas y instituciones as dan they, una esperanza temporal a las personas as they await their coming. mientras esperan a su Salvador venidero. And Y this is where I want to turn our attention to now. eso es lo que quiero que enfoquemos ahora. They act as a foreshadowing Ellos actúan como un presagio, un prefigura of what this Messiah would de do. lo que haría este Mesías. Here's what I mean. Y eso es lo que quiero decir. The Old Testament mediators we just talked about, Los mediadores del Antiguo Testamento, de What? los que acabamos de hablar, what did they do? ¿qué hicieron? They communicated God's word, Comunicaban la palabra de Dios, the forgiveness of sins, el perdón de Dios, promises of las God, promesas de the Dios, presence of la God, presencia de Dios and being made the people of God. y el hecho de ser el pueblo de Dios. They served a tremendous purpose, Cumplieron un propósito tremendo, but only a temporary purpose. pero solo un propósito temporal. All of these things Todas estas cosas, Jesus would come to do, Jesús vino a hacerlas, but He wouldn't do them temporarily. pero no las hizo temporalmente. He would be our final and Él forever es mediator. nuestro mediador final y para siempre. Let's look at how He fulfills each of the Old Testament mediators. Veamos cómo Él cumple cada uno de los mediadores del Antiguo Testamento. Starting again with the prophet. Empezando por el profeta. And I'm going to give these rapid fire. Les voy a dar muy rápido. The point isn't to memorize the scriptures El objetivo no es memorizar los versículos and analyze each one. y analizar cada uno. I'm not even going to read most of the scriptures. No voy a leer cada versículo I'll en just inglés. let Brock read them. Voy a dejar que Brock Um, lea en español. The point is to see the big picture El objetivo es ver la imagen grande of how Jesus acts as de our cómo mediator. Jesús actúa como nuestro mediador. So prophet, Entonces, profeta. John 1:14. Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. So no longer do we need the temporary voices of the prophets Así que ya no necesitamos las voces temporales de los profetas to communicate the word para of God, comunicar la palabra de Dios, because Jesus came as the word of porque Jesús vino como la palabra de Dios God, to be the mediator para ser el that mediador, will forever communicate God's para message to His people. comunicar para siempre el mensaje de Dios a las personas. Then you have the priest, Ahora, sacerdote. Hebrews 4:14 through 16. Hebreos 4:14-16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. And so now we no longer need the temporary atoning work of earthly Así priests. que ahora ya no necesitamos la obra expiatoria temporal
de los sacerdotes del mundo. Because Jesus has come to be the high Porque priest, Jesús ha venido a ser el sumo sacerdote, to be the mediator that forever atones para for our ser el sins mediador que expía para nuestros pecados para siempre and allows us to draw near y God's nos throne of grace. permite acercarnos al trono de la gracia de Dios. Then you have the king. Luego está el rey. Paul calls Jesus in his letter to Timothy, Pablo llama a Jesús en su carta a Timoteo, chapter 6, verse 15, capítulo 6, versículo 15, the blessed and only sovereign, el bienaventurado y único soberano, the King of el kings rey de reyes and Lord of y lords. señor de señores. Jesus is the King of kings. Jesús es el rey de reyes. And so no longer do we need weak, Así que ya no necesitamos reyes débiles, sinful, pecadores earthly kings to y reign and rule God's terrenales people. para reinar y gobernar el pueblo de Dios. We have Jesus, Ya tenemos a Jesús, the King of kings and the Lord of el lords, rey de reyes y señor de señores, to forever be our mediator, para que sea para siempre nuestro mediador, that joyfully and graciously rules and que reigns gobierna y reina con alegría y gracia over God's chosen people. sobre el pueblo elegido de Dios. What about the covenants? Bueno, ¿qué pasa con los pactos? Hebrews 9:15. Hebreos 9:15. Por eso, Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar con una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. And so he is the mediator of Entonces, a new covenant. Él es el mediador de un nuevo pacto. So we are no longer bound by the old Así covenant, que ya no estamos sujetos al antiguo pacto, which even though God upholds his end, que aunque Dios mantiene su parte, we were unable to uphold ours because of nosotros sin. no podemos mantener la nuestra And so, por el pecado. with Christ as our Y mediator, así con Cristo como nuestro mediador, we're given a new covenant of grace. se nos da un nuevo pacto de gracia. Then you have the temple. Luego está el templo. John 2:19. Juan 2:19. Jesus answered them, Jesús les respondió: destroy this temple and in 3 days I will raise it up. destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. He was referring to himself. Se refiere a sí mismo. He would be raised up in 3 days. Él resucitaría en 3 días. He is the presence Él of God es la presencia de Dios in the flesh. en carne. And so no longer do we need the Así temple ya no necesitamos el templo to protect us from para God's presence. protegernos de la presencia de Dios. His presence can actually coexist Su within us. presencia puede coexistir dentro de nosotros. This is what Paul actually says to the Corinthian church in 1 Y Corinthians eso es lo que 6:19. Pablo dice a la iglesia de Corinto en 1 Corintios 6:19. Or do you not know that your body is a temple ¿O no saben que su cuerpo es templo of the Holy Spirit del within you, Espíritu Santo que está en ustedes, whom you have from el God? cual tienen de Dios? We have the presence of God within us Iglesia, tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros, only because Jesus is our mediator. solo porque Jesús es nuestro mediador. And then finally, Finalmente, we have the animal sacrifices. tenemos los sacrificios de animales. Hebrews 10:12. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. And so no longer do we need the sacrifices of animals Y así ya no necesitamos los sacrificios de to animales temporarily cover our sin. para cubrir temporalmente nuestro pecado. Because as Hebrews 10 goes on to say in verse 18, Porque según continúa Hebreos 10 en el versículo 18, where there is forgiveness of these, ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, there is no longer any offering ya for sin. no hay ofrenda por el pecado. Church, we have Jesus, Iglesia, tenemos a Jesús, the ultimate sacrifice, el sacrificio supremo, to forever be our mediator, para que sea para siempre nuestro mediador, that pays the price of our sin. que paga el precio de nuestro pecado.
Church, I know today's sermon has been a little different. Bueno, yo sé que el sermón de hoy ha sido un poco diferente. We've tied in a lot of Old Testament, Hemos conectado mucho del Antiguo Testamento, but this truth is an unbelievable truth pero esta verdad es algo increíble and crucial to our y faith. crucial para nuestra fe. Jesus has come to bridge an infinite and eternal gap Jesús ha venido a salvar la brecha infinita y eterna between God and entre man, Dios y el hombre, caused by our sin, causada por nuestro pecado, so that we could be reconciled with Him. para que podamos reconciliarnos con Él. The debt of our sin paid, La deuda de nuestro pecado pagada, the reward of eternity la earned, recompensa de la eternidad ganada, the enemy of death defeated el enemigo de la muerte derrotada as our mediator. como nuestro mediador. And so to close, Para terminar, I want to try to just paint this picture as clearly as possible. quiero intentar describir esta imagen con la mayor claridad posible. God created us in His image Dios nos creó a su imagen and to live in perfect unity with Him. y para vivir en perfecta unidad con Él. We instead chose sin En su lugar, elegimos el pecado and created a gap between us and God. y creamos una brecha o una distancia entre nosotros y Dios. A gap that would result in eternal punishment Una brecha que resultaría en un castigo eterno and a gap that we could not pay. y una brecha que no podíamos pagar. But God, in His loving mercy, Pero Dios, en su amorosa misericordia, promised to send a mediator, prometió enviar un mediador one to reconcile our broken state. para reconciliar nuestro estado de pecado. And while we waited for Him, Y mientras esperábamos por Él, He gave us several temporary mediators, Él nos dio varios mediadores temporales, prophets, profetas, priests, sacerdotes, kings, reyes, covenants, the pactos, temple, el templo and animal y sacrifices. sacrificios de animales. All so that while we wait for this mediator, Todo para que mientras esperamos a este mediador final, we might temporarily hear God's words, podamos escuchar temporalmente las palabras de Dios, receive forgiveness and payment for our sins, recibir el perdón y el pago por Ex- nuestros pecados, experience His rule and reign, experimentar su gobierno y reino, have hope in His future promises, tener esperanza en sus promesas And that futuras and that we might still know His presence. y que podamos seguir conociendo a su presencia. But even as we experience these things over the generations, Pero incluso cuando experimentamos esas cosas a lo largo de las generaciones, we continue to sin. seguimos pecando. And we're continually reminded of our need for something Y se more. nos recordaba continuamente nuestra necesidad de algo más, Something permanent. algo permanente. And this is where Jesus comes in. Y aquí es donde entra Jesús, The promised Messiah and eternal el mediator Mesías prometido y mediador eterno, who came to this earth que vino a esta tierra as the Word of God in como la flesh, palabra de Dios hecha carne, the very presence of God, la in human form, presencia misma de Dios en forma humana, to live a perfectly pure life, para vivir una vida perfectamente pura, to die as a permanent sacrifice for our para sins, morir como sacrificio permanente por That- nuestros that pecados, we might have hope for eternal life, para que tengamos esperanza de vida eterna, reconciled with God forever. reconciliados con Dios para siempre. So Jesus permanently took the place of every Old Testament mediator. Entonces Jesús tomó permanentemente el lugar de cada mediador temporal del Antiguo Testamento, To serve as our ultimate mediator before para God. servir como nuestro mediador definitivo ante Dios Padre. This is the gospel. Este es el Evangelio It is God's free gift for those He has chosen, y es el regalo gratuito de Dios para aquellos a quienes Él ha elegido. and so my hope and my prayer for us Y así mi esperanza y mi oración por nosotros is that we would recognize the joyful truth that this is es que reconozcamos la gozosa verdad que es esto and devote our lives to it, y dediquemos nuestras vidas a ello, surrendering to it,
sometiéndonos a ello, studying it, estudiándolo, proclaiming it, proclamándolo, living it, viviéndolo and doing it together as a y community of faith haciéndolo juntos como una comunidad de fe here at Santa Cruz Bible aquí Church. en la Iglesia Bíblica de Santa Cruz. Let's pray. Oremos.